Hola, bienvenido a una explicación que haremos hoy sobre las técnicas e instrumentos de recolección de información. Para ello debemos tener en cuenta que el objetivo va a ser darles a conocer sobre las técnicas e instrumentos de recolección de información que encontramos en una investigación científica. Al momento de elaborar un proyecto en el cual nos vamos a centrar en una problemática, vamos a necesitar de estos instrumentos y técnicas por consiguiente para poder resolver un problema que se nos pueda presentar o incluso generalizar datos de información o singularizarlo para el investigador. Ahora, a todo esto tendremos que aplicar una técnica, en todo caso, que es, para Rojas en 2011, es un procedimiento que representa validez por su aplicación práctica. Anticipa el uso de un instrumento cuyo objetivo es recolectar y transformar la información de utilidad para la solución de la problemática establecida por el investigador. En todo caso, aquí podemos definir que una técnica nos permite saber qué instrumento vamos a utilizar. Entonces, quiere decir que precede qué instrumento será. Es importante reconocer que la aplicación de una técnica no es garantía que la interpretación de la información sea la adecuada o correcta. Al momento de emplearla, debemos saber que también incluye factores como la interpretación del autor según su subjetividad, lo cual puede modificar los datos de la información. Luego tenemos los tipos de técnicas, que se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Pero en un trabajo investigativo no predomina ninguna. Ambas aparecen dentro del proceso. También se las clasifica según el campo en que se efectúe, organizando en categorías. La primera es la técnica de investigación documental, la cual es un proceso direccionado a la obtención de información por medio de trabajos investigativos de diversos autores, que en su redacción del texto se relaciona con la problemática que se estudia. ¿A qué hace referencia? No es otra cosa que investigar de los documentos de otros autores. Al momento de realizar una investigación, debemos recurrir a recursos tecnológicos, material, en el cual podemos sustentar lo que vamos a exponer o lo que vamos a hablar. Es una gran ayuda a ir a documentos electrónicos, libros que expongan de otros autores que estén relacionados al tema que estés tratando o estás investigando. Luego tenemos la técnica de investigación de campo. Se produce en la observación directa del sujeto-objeto y sujeto-sujeto. Incentiva el estudio del elemento tomando en consideración su entorno y recolecta toda la información posible en el mismo contexto. Esta investigación de campo es cuando el investigador se dirige al campo de estudio o al entorno en donde se está desarrollando o donde se está desarrollando el objeto de estudio. En este caso puede ser una persona o una comunidad en donde estén estudiando culturas, costumbres, cantidades de personas, en fin, variables cualitativas o cuantitativas. Luego tenemos la técnica de procesamiento de información. Esta adquiere su significado al controlar las variables o fenómenos de estudio. Para ello se utilizan herramientas y conocimientos prácticos del investigador. Se registran las respuestas conseguidas como explicación del porqué de un suceso u objeto. Este quiere decir, por consiguiente, tiene un cierto control en las variables que se vayan a presentar. Entonces, si sabemos los siguientes tipos de técnicas, surge una pregunta: ¿cuándo debemos aplicarlas? Sencillo. En el instante que necesites explicar la función de los instrumentos a emplear y su correcto uso en el procesamiento de la información. Debe estar presente en cada investigación de campo, puesto que se utilizan técnicas relacionadas al problema, como la observación, entrevistas, encuestas y experimentación. A esto se denomina los siguientes ejemplos, que es la primera, la observación como técnica de recolección de información. Sierra y Bravo 1984 la definen como la acción de inspeccionar a través del uso de los sentidos y, de ser necesario, con la ayuda de aparatos tecnológicos que faciliten identificar las cosas y hechos de interés social en el entorno donde se sitúa. La observación es una de las técnicas más empleadas, puesto que no necesita de recursos para poder utilizarla. En este aquí se reconoce mucho la valoración crítica del investigador, puesto que expone su punto de vista del problema que está recolectando. La aplicación de esta técnica representa el dominio narrativo para poner a prueba la capacidad descriptiva del investigador.
Es importante por la valoración personal que adquiere según su percepción. Esto quiere decir, puede modificar sus respuestas en cuanto al comportamiento de los objetos o de los sujetos que esté realizando la técnica de observación. Pero de todo esto, tenemos incluso dentro de la observación clases de ella, en las cuales existen dos que se diferencian por su intencionalidad, que puede ser científica, tiene un objetivo propuesto en la búsqueda de lo que desea conocer a través de sus sentidos y se prepara cuidadosamente para contestar preguntas, por qué, para qué y el objetivo de observar. Y la no científica no requiere de preparación anticipada. Hace mención en específico a ver, como respuesta del sentido de la vista. La diferencia entre estas dos clases de observación es que la científica, el investigador tiene un objetivo propuesto o ya viene preparado para saber qué va a observar y con qué finalidad va a observar. No contrario de la no científica, que no hay algo definido y solamente va a utilizar su sentido de la vista. Yo veo un siguiente objeto, veo la siguiente comunidad, veo las siguientes personas. Modalidades de la observación científica. Dentro de esta clase de observación es la cual sigue una preparación previa, puesto que se puede categorizar de las siguientes formas. Tenemos la observación directa e indirecta. La directa es la que establece contacto con el objeto u fenómeno de estudio. Y la indirecta es cuando quiere información a través de la información de otra persona. Cabe mencionar que la directa es cuando el sujeto está presente en el campo o está presente en el campo de estudio y puede identificar a través de sus propios sentidos y percepción lo que está observando. Al contrario de la indirecta, en cambio, que se basa en la observación de otra persona, adquiere la información según la subjetividad de otra persona. Esto puede alterar puesto que ya está recibiendo dos puntos de vista, la modificación del que observó y la interpretación del que está redactando de la otra persona. Luego tenemos la observación participante y no participante. La participante interactúa con el grupo o fenómeno observado, forma parte de la investigación. Al contrario de la no participante que recolecta datos desde fuera, no interactúa con el grupo o hecho. La diferencia entre estas ambas es que la participante es cuando forma parte de los resultados obtenidos. Cabe mencionar que estos resultados, por obvias razones, no pueden incluir al investigador. Solo sirve como un medio para poder socializar o establecer relaciones con el entorno. Mas no sucede esto con la no participante, que se mantiene al margen y estudia el objeto desde fuera. Luego tenemos la observación individual y de equipo. La individual se le encarga a una persona que la realice la observación de todo el objeto de estudio. En cambio de equipo, es realizada por varias personas y cada uno observa una parte. Es importante destacar que la individual no es otra cosa que una sola persona que va a realizar la observación, puesto que hay que llamar la menor atención posible al momento de investigar. No sucede lo mismo con equipo, que en cambio es ventajosa siempre y cuando cada persona tenga un objetivo propuesto para poder observar. Luego tenemos la observación estructurada y no estructurada. La estructurada, llamada también sistemática, necesita recursos técnicos adecuados, cartillas, fichas, tablas, etc. Se le conoce como estructurada puesto que sigue un orden preestablecido. Además, se rige por una coherencia y organización que se puede fundamentar o ayudar a través de las cartillas, fichas y tablas ya descritas. Y la no estructurada no necesita elementos técnicos, por lo que se le denomina como simple. Por último, tenemos la observación de campo y de laboratorio. De campo se efectúa en el lugar de los hechos, donde se da el fenómeno a investigar. El investigador se dirige al problema, está dentro del problema y trata de recolectar toda la información posible a través de él. Luego tenemos la de laboratorio, que se recurre a un lugar predispuesto o grupos humanos anteriormente designados. Por lo tanto, tú ya tienes una preparación y ya sabes cómo son, puesto que ya te has ayudado a través de documentos e información de observación de las personas que te designaron el trabajo, o tu asesor en este caso. Pero todo esto tenemos desventajas y desventajas. Las ventajas
es que puede efectuarse a distancia y fuera de tiempo. Recopila información detallada. Fomenta el desarrollo de la capacidad descriptiva del investigador. Los hechos son percibidos directamente. Se las puede realizar con el consentimiento o no del fenómeno de estudio. Interactúa con las demás técnicas. Luego tenemos las desventajas, que requiere tiempo y atención del investigador. Aparecen problemas de confiabilidad porque utiliza la capacidad de memoria. Es importante mencionar que la observación es una técnica sencilla de aplicar, pero el problema radica en que todo lo que observas requiere utilizar tu capacidad de recepción de información. ¿Cuánta información puedes almacenar sin omitir ningún detalle? Al momento de redactar o escribir lo que has observado, se pueden pasar pequeñas partes que influyen al momento de entregar los resultados. Ahora, al estar influenciada por la subjetividad, presenta dificultad en la interpretación y análisis por parte de otras personas. Debemos considerar que, dada la posibilidad de que exista otra persona que ya haya realizado la investigación, por lo que al ver o leer el documento que has entregado, puede ver claramente que no van a coincidir en algunas partes, puesto que cada uno tiene su valoración crítica de lo que conoce. No evidencia los rasgos psicológicos, emociones del fenómeno. ¿Qué quiere decir? Puedes observar las acciones que hacen las personas, más no lo que están pensando, ni con qué emociones y sentimientos lo están haciendo. Luego tenemos la entrevista. Comúnmente se la confunde con un simple diálogo. Para Canales 2013 es la recolección de datos empleando el acto de comunicar entre el investigador y objeto de estudio, cuyo objetivo es obtener respuestas verbales a las preguntas formuladas a partir del problema. En términos sencillos, es una conversación con un fin determinado diferenciado de una simple conversa. Es importante mencionar que una entrevista, al igual que una observación, requiere una preparación previa. Debes saber qué vas a conseguir a través de preguntas previamente seleccionadas por un instrumento de cuestionario, que ya hablaremos después, en donde vas a recolectar datos importantes del entrevistado. Asimismo, contiene tipos de entrevista. Para efectuar esta técnica se deben organizar las preguntas que ayuden al objetivo del investigador. El intercambio verbal es un medio para conseguir la información. Dentro de la entrevista se presentan tres tipos, que se rigen por la preparación de quien formulará los datos a recopilar. Tenemos la entrevista estructurada. Tiene una preparación previa donde se planean las preguntas a realizar. Contiene opciones que facilitan la respuesta del entrevistado. En algunos casos, al realizar una entrevista, debes considerar el nivel académico o factores psicológicos cognitivos del entrevistado. Por lo tanto, debes tener opciones que faciliten la información que vayas a obtener. Debes hacer sentir en un buen ambiente a quien estás entrevistando. Luego tenemos la entrevista semiestructurada. Se le reconoce por el menor uso de formalismo y ajustarse al entrevistado para aclarar términos y situaciones. En este caso, a través de las primeras preguntas puedes determinar el nivel de lenguaje que está utilizando el entrevistado y a su vez, en base a eso, tú puedes modificar tu lenguaje para así establecer una relación de confianza y adquirir los datos de manera normal. Luego tenemos la entrevista no estructurada. En cambio, esta puede salirse de los objetivos del investigador e ir más allá de las preguntas. Presenta desventajas por la carencia de información relevante. Al ser no estructurada, el entrevistado puede preguntar situaciones fuera del tema para incluirlas dentro del registro de la información. En algunos casos no suele ser información importante, puesto que son datos que simplemente no influyen dentro de la información. Asimismo, posee ventajas y desventajas. La aplicación de esta técnica es eficaz porque no se limita a una lectura de contenido. Refleja las emociones empleadas al recibir una respuesta del entrevistado. Adquiere datos importantes que no estaban previstos en la guía de preguntas. Cabe mencionar que en el punto 2, al reflejar las emociones empleadas al recibir una respuesta del entrevistado, se puede identificar las reacciones de la pregunta. Puedes ver en el rostro la incomodidad, inseguridad, miedo, energía, todos estos rasgos
te pueden ayudar al momento de redactar la información que estás escribiendo, puesto que sí pueden haber varias interpretaciones y con la ayuda de las emociones que viste reflejadas, puedes fundamentar la respuesta que te brindó. Tiene desventajas. En algunos casos se proporciona información falsa. Los entrevistados no responden con seguridad. La exageración de información es común. Las costumbres y creencias afectan la respuesta. Es importante que en algunos casos la incomodidad que surge en la entrevista puede provocar que el entrevistado no se sienta cómodo. Como la incomodidad puede provocar que el entrevistado no proporcione información verídica y comienza a, en algunos casos, exagerar, mentir y a su vez también modificar la información. A todo esto tenemos la tercera técnica, que es la encuesta. Es un proceso que recopila información a través de un cuestionario con diseño previo. García en 1993 especifica su definición de la siguiente forma. Es una técnica que emplea instrucciones que describen los pasos en la recopilación y análisis de una serie de datos en casos representativos. Su objetivo es describir y explicar características de un objeto de estudio. El cuestionario es el instrumento con mayor uso de esta técnica. Cabe rescatar que a través de una encuesta puedes asignarle un valor a una variable cualitativa. En este caso, una pregunta subjetiva va a decir qué te pareció la clase. Puede tener varias interpretaciones o respuestas. En cambio, si le asignas un valor, por ejemplo, tenemos en los siguientes gráficos, ¿qué te parece la información otorgada por las diapositivas? Me parece, contiene información concreta, es un poco animada, no me parece más o menos, no conozco el expositor y falta un dato en el contenido. Y esos son variables cualitativas. Ahora que vengan a ser cuantitativas. ¿Los gráficos son explícitos? Puedes mencionar, sí, los gráficos describieron muy bien la información que estaba dando el expositor, pero también puedes asignarle una calificación. ¿Los gráficos son explícitos? Pues del 1 al 5, pues un 3. Un 3. Entonces, luego de esto tenemos los tipos de encuesta. Se las puede realizar de forma oral o escrita, utilizando un instrumento básico de recolección de datos como el cuestionario. Las preguntas seleccionadas se rigen por el objetivo de la encuesta y clasifican según la contestación, que pueden ser abiertas, otorgan libertad de opinión en la respuesta. Se utiliza para evaluar el nivel de conocimiento del encuestado. De elección múltiple, las respuestas son mutuamente excluyentes. ¿Es una o es la otra? Si la pregunta no genera una sola respuesta, se da la opción de seleccionar dos o más. Y tenemos las cerradas, también denominadas como respuesta fija, solo dan a elegir entre dos respuestas, verdadero o falso, si no, correcto e incorrecto. Al momento de ver esta clasificación de las encuestas, según la contestación, lo primero que se te viene a la mente es cuando te tomaban elecciones. Obviamente, esto se utiliza al momento de realizar una evaluación. Si queremos evaluar el nivel de conocimiento del estudiante, podemos darnos paso a las abiertas, puesto en este puesto que otorgamos la libertad de la opinión. Podemos conocer cómo valora la clase y cómo la interpretó según lo que has explicado. En el caso de una investigación, asimismo, puedes identificar el nivel de conocimiento del encuestado. Luego tenemos, según la naturaleza del contenido, se caracteriza por recolectar información de cuestiones objetivas. Evita la subjetividad para no expandir el objetivo del investigador. Las variables independientes participan en la formulación previa de opciones, como sexo, edad, número de horas, días libres en una semana, tiempo de uso de un equipo electrónico. Luego tenemos, según la función, pueden ser preguntas filtro, se realiza un cuestionario específicamente a un grupo de estudio, permite efectuarla a varios grupos a la vez, seleccionando al de interés y posteriormente estudiarlo. Luego tenemos de control, que comprueban la veracidad de la información proporcionada por el encuestado, reformulando las respuestas pero siguiendo el mismo tema. Por último, tenemos acceso. Llama la atención por medio de preguntas introductorias para evitar la incomodidad del encuestado. Es importante destacar que las preguntas filtro son reconocidas porque permiten especificar o particularizar un tema. Las de control, en este cambio, no permiten que el encuestado se salga del tema y lo mantienen siguiendo una misma dirección para obtener la información. Por último, las de acceso son preguntas introductorias. Tratan de darle paso a que el encuestado sepa de qué se le está tomando
o tenga una idea de las preguntas que se le van a formular después. Permite darle un cierto grado de confianza al momento de responder. Asimismo, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que ofrece las causas de un problema para que el investigador busque posibles soluciones. Organiza las respuestas con el objetivo de realizar un análisis profundo por secciones. Permite efectuar investigaciones de grandes dimensiones por el bajo costo de su aplicación. Y facilita la expresión cualitativa o cuantitativa. Cuando permite efectuar investigaciones de grandes dimensiones, quiere decir que como utilizas recursos, por ejemplo, una hoja para realizar la encuesta, o a su vez puedes utilizar recursos electrónicos como publicar tu encuesta en una página web para que todo el mundo la responda. Eso te puede ayudar y puedes, a su vez, una forma muy económica de identificar un problema que estés buscando solucionar. Luego tenemos las desventajas. La privacidad de la información es importante, pero aún así se encuentra deshonestidad en las respuestas, mala interpretación de las preguntas por el nivel de comprensión del encuestado o mala reacción del investigador. Presenta problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad. En cierta forma, es verdad. Las encuestas son elaboradas con el fin de que alguien las lea y las responda. Esto puede incidir para personas que quieren resolver la encuesta, pero tienen discapacidad visual, por lo tanto no son videntes. Esto imposibilita que puedan resolver las encuestas. Luego tenemos la deshonestidad. Es un problema muy importante, puesto que se miente por el simple hecho de no tener una valoración seria y responden de manera aleatoria. Luego tenemos la experimentación. Empleada en múltiples contextos, puede ejercer la función como técnica en algunos tipos de investigación, pero recolecta información al igual que la observación, encuesta y entrevista. Tamaño 2000 resalta su importancia por permitir la modificación y control de variables. Se inmersa en el fenómeno de estudio para no limitarse a observar. En algunas investigaciones he logrado determinar que puede asumir el papel de técnica o como instrumento. Como una técnica, comprueba la hipótesis por medio de un estudio de control. Una parte no es influenciada para situarla como un punto de referencia de cambio. Es importante. La experimentación siempre debe tener un punto de base o punto de referencia que no sufre modificaciones y otro que sí las va a sufrir estos cambios. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de utilizar como punto de referencia, puedes identificar relacionando los dos qué cambios se han producido al aplicar un cierto estímulo o alguna prueba. En cambio, cuando es un instrumento, a través de un plan preconcebido, el investigador participa activamente, provocando cambios que alteren el comportamiento de un fenómeno. ¿Qué es un instrumento de recolección de datos? Una vez que ya se dio a conocer que es una técnica, debemos saber que antecede o predispone el instrumento que vamos a utilizar. Por consiguiente, un instrumento es la herramienta empleada por el investigador para recolectar información. La selección de la herramienta viene precedida por la técnica antes utilizada. Se presentan trabajos investigativos donde es necesario que se cree una herramienta adaptativa a la técnica. A continuación se presentan las siguientes herramientas. Cabe mencionar que el investigador, si ve necesario crear un instrumento que le ayude a recolectar información, puede hacerlo. En la observación tenemos la lista de cotejo, que permiten registrar y graficar avances o actividades a realizar. Como tenemos el siguiente ejemplo, luego tenemos la escala de estimación. Emplea el registro sistemático de la intensidad de una conducta a observar. Esto quiere decir que, al igual que las encuestas, permite asignar un valor cuantitativo de algún comportamiento que se esté presentando. Tenemos un guión de información. Es un documento que procesa eficazmente el acto de observar. Es muy útil al momento de realizar una investigación de campo, puesto que registras toda la información que antes ya tenías preestablecida. Dentro de la entrevista tenemos la guía de entrevista. Contiene preguntas y objetivos de la misma. Para evitar problemas de saltarse pequeños detalles al formular la pregunta, funciona muy bien para saber por qué pregunta comenzar, cuál no decir conforme se vaya entrevistando. Luego tenemos el cuaderno libreta. Se redactan las ideas o respuestas más importantes que no hayan estado dentro de la estimación de las preguntas. En algunas situaciones suele darse que el entrevistado otorga información que no estaba dentro de lo estimado por el entrevistador, por lo cual necesita ser anotada para complementar la investigación.
Luego tenemos la encuesta como instrumento. Dentro de la encuesta tenemos el cuestionario, que es conocido por ser característico de una encuesta. Recopila información por medio de preguntas que posteriormente permitirán un adecuado análisis. A través de un cuestionario se puede procesar toda la información que fue redactada en una hoja para determinar los aspectos que estás evaluando o que quieres conocer. La encuesta como un instrumento permite mantener un control dentro de una organización o estados valorizando las opiniones. Este instrumento se lo ve de manera frecuente en las empresas para evaluar la conformidad de sus empleados. Bueno, aquí dejamos las siguientes bibliografías en las cuales agradeciendo que visiten los siguientes documentos que fueron muy específicos al momento de explicar. Muchas gracias.